Jueves 21 de marzo. Hermanos, qué privilegio y qué bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, un saludo a todos, ¿verdad? A todos los que reciben este audio, agradecido con ustedes y pues muy agradecido también porque se comparte, porque esta es una manera para poder evangelizar a esas personas a través de las redes sociales. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 8 de San Juan, capítulo que hemos leído durante esta semana. Recordará usted cómo el pasado lunes comenzábamos con los primeros 11 versículos leyendo el relato de la mujer adúltera. Luego hemos leído, ¿verdad?, cómo el Señor, ese relato hizo que el Señor diera un discurso. Y el día de ayer veíamos cómo el Señor introdujo la fidelidad a la palabra de Dios, cuando le dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hablábamos, ¿verdad?, sobre esa fidelidad que Dios quiere en nuestro servicio, esa fidelidad hacia Dios que es muy fundamental en todos y cada uno de nosotros. Hoy entonces el Señor continúa, de hecho esta es la parte ya final de este capítulo 8, hoy continúa, y es importante porque hoy va a agregar otro beneficio para todos aquellos que son fieles a Dios. Hoy el Señor va a decir: yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Notemos cómo ayer habló de que el que es fiel a su palabra iba a conocer la verdad. Esa verdad le haría libre. Esa libertad maravillosa que recibimos solamente de parte de Dios y su palabra. Pero ahora agrega, insisto, el tema de la vida. Cuando dijo el Señor: yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Hermano, ya el día de ayer hablábamos de la necesidad, ¿verdad?, de ser fieles. Ya hablábamos de verdaderamente poder nosotros cumplir ese canon de fidelidad que la palabra de Dios verdaderamente nos ofrece. Ahora, a nosotros escuchar esas palabras, escuchar esas promesas, el poder saber de que el que es fiel a la palabra de Dios no morirá,
Hermanos, para nosotros eso es maravilloso. Esa es una promesa fabulosa de parte de Dios, ¿verdad? Porque comprendemos que queremos vida, pues, y que el Señor es el único que nos da la vida. Y hoy nos está diciendo que la recibimos por la fidelidad para Él, ¿verdad? Obviamente por gracia, pero que Él espera esa fidelidad. Ahora, para los judíos, esas palabras eran y tenían otro simbolismo, otro significado, porque notemos que cuando el Señor les dijo eso, ellos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Vemos cómo para ellos esas palabras de Jesús obviamente son palabras bien difíciles. Ahora, ¿a qué se debe que ellos ahora le digan: no nos cabe duda de que estás endemoniado? Y piensan ellos, hermanos, así, porque no tenían ellos el conocimiento que nosotros hoy sí tenemos. Por ejemplo, ellos no sabían que lo que Jesús, primero no sabían que Jesús era el Mesías. Segundo, no sabían que lo que Jesús decía era lo que Dios decía, o sea, lo que el Padre decía. No sabían tampoco o no conocían el plan de redención de Dios, que nosotros por la misericordia de Dios y a la luz de la palabra lo conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos escuchaban a Jesús, como el relato de hoy, por ejemplo, donde el Señor dice: el que escucha mis palabras, vea que dice: el que es fiel a mis palabras. O sea, hoy Él está poniendo su palabra como verdaderamente palabra de vida. Claro, para nosotros, insisto, para nosotros eso es así, ¿verdad? Porque ¿quién es aquel que si yo le digo: mire, usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Todas las personas, para la gloria de Dios, todos dicen: sí, la Biblia es la palabra de Dios. Eso es un conocimiento ya muy amplio en las personas. Pero en ese momento, estos grupos judíos no lo sabían así. Y ahí es donde, por supuesto, ellos no podían entender por qué Jesús decía aquellas palabras. Entonces, claro, la salida más rápida fue decir: este hombre está endemoniado, ¿verdad? Este hombre está hablando cosas fuera del orden. Pero aquí es donde, hermanos, podemos nosotros entender una verdad, porque vea que ellos le van a decir: mira, Abraham murió y los profetas también, pero tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá. Y hermanos, lo que la palabra de Dios hoy nos está enseñando es otro de los resultados sobre la fidelidad a la palabra. Ahora, recordemos que cuando el Señor dijo: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre, tenemos nosotros que entender que hay dos tipos de muerte. Uno es la muerte física y otra es la muerte espiritual. Claro, exactamente el libro de los Hebreos en el capítulo 9 dice que está dado a los hombres que muramos una vez y volvamos a nuestro estado original, que es el polvo de la tierra. Entonces, eso es inevitable. Pero cuando el Señor está hablando aquí, y eso era lo que ellos no entendían, los judíos, cuando el Señor está hablando aquí, que el que es fiel a sus palabras no morirá para siempre, el Señor no estaba hablando de la muerte física, el Señor estaba hablando de la muerte espiritual. Claro, para poder entender la vida espiritual, yo debo de comprender
que el ser humano no solamente es cuerpo, que el ser humano es espíritu, que tenemos un alma y estamos en este cuerpo. Ahora, nosotros tendemos a separar, ¿verdad?, tanto el cuerpo como el alma. Y lo hacemos en muchas cosas e incluso a veces hasta en cosas prácticas. Cuando, por ejemplo, usted va a comer, usted dice, bueno, vamos a comer este alimento material. Pero si después usted tiene un estudio bíblico, usted tiene una prédica, una oración, etcétera, usted mismo dice, ahora vamos al alimento espiritual. Entonces entendemos nosotros que la comida, ¿verdad?, es el alimento del cuerpo y la oración, la palabra, es el alimento del alma. Pero vea, los judíos, ellos no sabían eso. Ellos no entendían, o sea, no sabían que el ser humano, ese espíritu, tiene un alma y está en un cuerpo. Eso ellos no lo comprendían. Por esa razón es que ellos no podían comprender cuando el Señor les dijo, el que es fiel, ese va a tener vida para siempre, o vida eterna, como se le llama también. Ahora ellos dijeron, bueno, eso significa, según ellos, ¿verdad?, que el que sea fiel no se va a morir. Pero oiga, Jesús no está diciendo no se va a morir. Jesús está diciendo va a tener vida para siempre. Claro, para nosotros, gracias a Dios, hoy es comprensible esas palabras del Señor, ¿verdad? Porque comprendemos, insisto, que el cuerpo es el que muere y regresa a la tierra porque de ahí salió. Pero el alma y el espíritu, esos son los que van a la presencia de Dios. Y si esa persona fue una persona de fe, obviamente esa persona va a recibir el cumplimiento de las promesas de Dios en el reino de los cielos. Ahora, pero es acá, fíjese entonces, donde podemos nosotros entonces comprender la necesidad de alimentarnos, de descansar, la necesidad de fortalecernos, no solamente en el cuerpo, hermano, sino también en el espíritu, ¿verdad? Debemos nosotros, así como cuidamos el cuerpo, también cuidar el alma, así como cuidamos el espíritu, o más bien como sanamos el cuerpo, también tenemos que sanar el espíritu. Así como a veces nuestro cuerpo está cansado, ¿verdad?, y lo buscamos que se descanse, que se relaje, así también el alma se cansa y necesita también ese reposo, necesita también ese descanso. Ahora, volviendo al texto, veamos cómo ellos se asustaron con lo que Jesús les dijo, y ellos le dijeron, ¿quién pretendes ser tú? Y Jesús les va a presentar en ese momento un tema, ¿verdad?, que es muy importante, que es, hermanos, la preexistencia, porque les va a decir, Abraham se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró, ¿verdad? Y aquí es donde el Señor Jesús introduce el tema de su preexistencia, y es que Jesús, hermanos, es el eterno. O sea, esto es importante, ¿verdad? Porque claramente el Evangelio de San Juan, recordemos cómo inicia. Inicia diciendo, en el principio era el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, cuando habla del Verbo, es el Hijo de Dios. Pero claramente se nos dice que el Verbo o el Hijo de Dios, primero es Dios, segundo estaba con Dios, tercero se encarnó y obviamente vino a compartir con nosotros. Pero esa enseñanza nos está diciendo entonces que si en el principio ya estaba Dios, significa que Él es el eterno. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, el eterno. Y la preexistencia habla de cómo existe antes de tiempo, o sea, existe en el tiempo.
Y esto era una de esas cosas que para los judíos obviamente era difícil de entender, porque veamos que les dice el Señor. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es el Padre. Les dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Ahora usted dirá, bueno, ¿y en qué momento aparece en la Biblia cuando Abraham lo vio? Y fue, hermanos, en aquel momento cuando se iba a dar el juicio de Sodoma y Gomorra. A ese relato se refiere este texto. Ahora, veamos entonces, Jesús dice que Abraham lo vio y se alegró por ello. Pero los judíos no entendían porque ellos no sabían o no comprendían eso. Y ahí es donde le van a decir, mira, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. O sea, cualquiera podría decirle, estás loco. Pero claro, una vez más, ellos no sabían o no conocían la preexistencia del Señor. Ante esto, gracias a Dios, que nosotros sí lo entendemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor es el eterno, que para Él el tiempo no cuenta. Y gracias a Dios, a su familia y a todos los que hacemos parte de la obra de Dios, predicando la palabra, pero también a todos aquellos a quienes el Señor nos da esa palabra, ser fieles a ella. Por eso, hermanos, comprendamos que el Señor Jesús verdaderamente es Dios. Comprendamos que Jesús es el eterno, que el tiempo para Él no cuenta. Y en lugar de volvernos como los judíos que quisieron apedrearlo, mejor abramos el corazón, creamos en Él. Eso nos muestra cómo el tiempo está en las manos del Señor. Y hoy es cuando podemos nosotros poner entonces nuestras necesidades para que el Señor pueda abrir esas puertas de bendición y responder de acuerdo a su gran misericordia. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, derrame su gracia sobre nosotros y nos fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.